Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás, Jocelyn? Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Viviana? Buenas tardes, Miss. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Albert. Bien, chicos, coméntenme, ¿tienen alguna consulta en especial? Profesora, disculpe, ¿tendrá usted las claves del examen del domingo? No me han hecho llegar esa información. ¿Le, le podría mandar las preguntas y las puede desarrollar? Ya, a ver si gustas. Bien, voy a ir compartiendo pantalla también de la práctica de esta semana, ¿ya? Disculpe, ¿me podría ayudar a mí con la 3? Es que la clave dice que son 11, pero solamente he encontrado 10. Y estoy en duda si C también es invariable o no. Ya, ok, déjame mirar eso. Ya. Jocelyn, me dices que es la pregunta 3, ¿no? Sí. Ya, a ver, la pregunta 3, ¿qué dice? Morfológicamente, las palabras son clasificadas en variables e invariables. Las primeras admiten morfemas flexivos y las segundas no. Según esta aseveración, en el enunciado había muchos libros. En el enunciado había muchos libros en aquella casa, tantos que nadie pudo contarlos porque todos los días aparecían nuevos ejemplares que se alojaban en los anaqueles, sin que supieran quién los traía ni dónde estarían. El número de palabras invariables es... Ya, a ver, según el solucionario son 11. ¿Cuál era tu duda? ¿Qué palabra era tu duda? Ah, el semis, porque también estaba viendo y la profesora dijo que el C no estaba, pero yo sí lo consideraba. Ah, ya, claro. Es que, a ver, en el enunciado la palabra se está haciendo de verbo. No, perdón. De pronombre. A ver, que tantos que se nos puede contarlo porque todos los días aparecían los ejemplares que se alojaban. Claro, porque cuando nosotros clasificamos a las palabras según sus morfemas, hay que tener en cuenta que hay morfemas que son variables y hay morfemas que son invariables. Ahora, entre los morfemas invariables, considera a las conjunciones, a las preposiciones, ¿no? Y a los adverbios. Pero si estamos hablando de pronombres, hay algunos pronombres que son invariables, pero hay algunos pronombres que son variables. Entonces, en este sentido, ¿qué palabras invariables no van a admitir morfemas flexivos? Flexivos, o sea, me refiero a los que nos dan la información de género y número, ¿no? Y según este conteo,
las palabras que son consideradas invariables, ¿sí? Son en, la preposición, ¿no? Que el pronombre relativo. Hay algunos pronombres que sí, algunos pronombres que no, en este caso no. Nadie, adverbio, por qué, conjunción, que, relativo también, se, pronombre en, preposición, sin, preposición, que, relativo, ni adverbio, y en este caso donde, que sería también un pronombre relativo. Entonces, va por ahí, ¿no? Yo luego voy a enseñar el PPT para que tengan claro qué palabras se consideran invariables y qué palabras se consideran variables según la mirada morfológica. ¿Ok? Sí, mismo, muchas gracias. Listo. Ya. Vamos entonces a ir resolviendo cada una de las preguntas de esta semana. Esta semana, seguramente los del turno mañana de hoy ya han tenido la clase. Se está viendo el tema que corresponde a morfología, ¿ok? Y cuando se habla de morfología, hablamos de cómo se construyen las palabras, ¿correcto? Vamos a entender la estructura de la palabra y cómo ésta se ha formado, cómo ésta se ha creado. Así como en fonología había una unidad mínima, también en morfología hay una unidad mínima que sería de análisis, ¿no? De análisis morfológico. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el procedimiento que se ha ejecutado para que esta palabra surja, ¿no? Esta palabra nazca. Entonces, repito, es el morfema la unidad mínima de análisis morfológico. A diferencia del fonema, que es la unidad mínima distintiva, el morfema sí tiene un significado, sí aporta significado, ¿no? Cuando se le añade o cuando se añaden a un morfema flexivo que vendría a ser la base de una palabra. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta. Tú escuchas morfología y inmediatamente tienes que pensar que se trata de una disciplina lingüística que estudia la estructura interna de las palabras y los procedimientos de formación léxica. ¿Correcto? Entonces, voy a dejar de compartir un ratito la separata para compartir el PPT y tengas nuevamente este recordar si es que has tenido clase hoy. ¿Ustedes han tenido clase hoy del lenguaje o no? Chicos, ¿han tenido clase de lenguaje ahora? ¿En la mañana? Yo no. Ah, ya tú no, David. Entonces tú recién estás viendo el tema. Sí. Ya. ¿Y Jocelyn, Viviana, Ángel han tenido clase? No, tampoco. Ah, ya, tampoco han tenido clase. Ya, entonces sí sería bueno que revisemos el PPT. Bien. Si ustedes observan las tres palabras, ¿no? De este listado, zapatero, portavasos y aguardiente, estas tres palabras han nacido o se han creado en base a un procedimiento. Y cada una de ellas tiene una raíz, tiene una parte de su estructura que se convierte en la base, ¿no? Entonces, si ustedes observan, la palabra zapatero, ¿no? Tiene como base todo este morfema, que vendría a ser el morfema lexical, porque es la raíz, ¿no? Y a este morfema se le han añadido otros morfemas. Esas pequeñas estructuras que están separadas en guión son morfemas, que al unirse a otros hacen que el significado cambie, ¿sí? Aporta mayor significado. Entonces, ya más o menos te das cuenta de cómo es la dinámica de la estructura de las palabras, ¿no? Una palabra va a tener siempre una raíz y dependiendo de los morfemas que se vayan afijando, que se les vaya añadiendo,
esta palabra va a cambiar de significado y por tanto va a cambiar también de categoría gramatical, de categoría léxica, ¿no? Entonces, además, en la tercera columna ustedes están viendo el nombre procedimientos. Sí, más adelante vas a ver que hay diferentes tipos de procedimientos por los cuales se forman palabras, ¿no? En este caso vemos un procedimiento de derivación. Por ejemplo, acá en la palabra portavasos vemos también que se han juntado dos morfemas, ¿no? Ahora, a diferencia de la palabra zapatero, que en la palabra zapatero vemos morfema lexical, vemos morfema derivativo y vemos morfema flexivo, acá tengo dos morfemas lexicales. Dos morfemas lexicales, dos raíces que se juntaron e hicieron una sola palabra, ¿no? Este proceso se llama composición, por ejemplo. Y más abajo tienen la palabra aguardiente, ¿no? Mira, acá tenemos la palabra que vendría a ser la raíz, ¿no? Luego tenemos también otros morfemas, ¿no? Como el ARD, y tenemos otro morfema compuesto por IENTE, y estos morfemas corresponden a morfemas derivativos que se unen a un morfema lexical, ¿sí? Pero no solamente derivativo, tenemos dos lexicales, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es que entiendan más o menos cómo hay diferentes formas de formar palabras y cada uno tiene una explicación específica. Ahora, para comprender, ¿no? De manera más formal, hay que también tener en cuenta cierta teoría, ¿no? ¿Y qué me dice la teoría? La teoría me dice que el morfema lexical se convierte como que en la parte más importante de toda palabra, ¿no? Y a este se le añaden morfemas flexivos, morfemas gramaticales. Ahora, el morfema gramatical flexivo siempre te va a aportar información de género y número, pero el morfema gramatical derivativo va a convertir esa palabra de repente en una palabra completamente diferente, o va a hacer que esta palabra cambie de categoría. Entonces, nuevamente, cuando nosotros observamos la palabra gatitos, nos damos cuenta que la raíz es esta, ¿no? Gat, hasta acá nada más. Y cuando cuando se le ha añadido el morfema gramatical derivativo it, ¿no? It, ya automáticamente empieza también a cambiar la palabra, ¿no? Si yo solamente hubiese añadido un flexivo, ¿no? Acá, gato, tenía un significado, ¿no? Animal doméstico, felino, ¿no? Masculino. Pero si yo le añado el significado va cambiando, ¿no? Animal doméstico, animales domésticos, felinos, ¿no? Pequeños, ¿ves? Y acá obviamente el flexivo, que te dije que aportaba género y número, el O me indica que se trata de masculino, ¿no? Y ese, que estamos hablando de varios, porque se trata del plural. Entonces, ¿te das cuenta cómo cada morfema va a aportar un significado? Cada uno va a aportar una nueva palabra. Bien, esta dinámica de la morfología hace que nosotros entendamos entonces cómo funcionan o la diferencia entre los términos, ¿no? Cuando hablamos de morfema, ¿sí? Estamos hablando a nivel abstracto, ¿no? Sí, es la unidad mínima significativa. Recuerda que tiene significado abstracta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos la estructura de una palabra, esa descifración es netamente mental. ¿Sí? Netamente mental. Ahora, ¿cuándo es que eso lo materializamos? Cuando
le añadimos una forma determinada, ¿no? Entonces, esta representación concreta, ¿sí? Del morfema que se diría, repito, a nivel abstracto, esta representación concreta se llama morfo. ¿Ok? Morfo. Ahora, también tenemos alomorfos. ¿Qué es un alomorfo? Un alomorfo es un morfo, solo que es mejor dicho, son varias formas, son varios morfos. No es uno, son varios morfos, pero que significan lo mismo. Entonces, es las diferentes maneras de representar un morfema determinado. Por eso es que acá dice, son las variantes formales de un morfema. Lo podemos entender claramente en los ejemplos, ¿no? Mira, tenemos la palabra irreal, indócil e imprudente, ¿no? Entonces, acá vemos en estas palabras morfemas, ¿sí? Representados por morfos, ¿ok? Y esos morfos, esas formas son i, in e in. Estos significan lo mismo, significan negación. Entonces, es el mismo morfema representado por diferentes formas. Entonces, como son diferentes formas que representan al mismo morfema, que es negación, porque recuerda que un morfema es significado, la relación de estos tres morfemas se llaman alomorfos. Por eso es que te dice, son las variantes formales de un mismo morfema o de un morfema. Ok, ahí debería ser un mismo, mejor para que esté más exacto. Lo mismo pasa acá, ¿no? Robots, atunes, niños. Tengo acá también alomorfos, porque mira, tengo dos formas, dos morfos diferentes que significan o representan al mismo morfema, al mismo significado, plural, varios. Pero se representa con una S o se representa con ES. ¿Correcto? Y lo mismo pasa acá, mira. Aspereza, pequeñez y habilidad. Tengo tres morfemas, o mejor dicho, tres morfos. Obviamente diferentes por la forma, pero que representan al mismo morfema que es cualidad. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta eso al momento de analizar las preguntas de nuestra separata, de nuestra práctica. ¿Ok? Bien, a ver, ¿qué más podríamos previamente a dar las claves o a mostrar las preguntas de la separata tener en cuenta? La clasificación de morfemas, ¿no? Ya creo que con la explicación te ha quedado claro que un morfema sí expresa un significado. Un morfema sí expresa un significado. Ahí. ¿Ok? Y que existen morfemas que son las raíces, ¿no? Existen morfemas que incluso no tienen otros morfemas afijados o añadidos, porque cumplen una función base. Esos son los lexicales, ¿no? Entonces, chequea tú ahí, dice marfil, perdiz, fácil, túnel, pan, sol, etc. Ellos conservan toda esta raíz, ¿no? Además, los gramaticales, que ahí sí hay una complejidad, ¿no? El gramatical se divide en flexivo y en derivativo. ¿Ok?
Y el flexivo a la vez se deriva en simple y en amalgama. Entonces tú ya sabes, flexivo, simple, género y número. Son los morfemas que aportan información de género y número. Y los amalgamas solo son parte de los verbos. Amalgama solamente ves en verbos, en los verbos conjugados. ¿Ok? Entonces, por eso es que tú ves la palabra ladran, es un verbo, ¿no? Hasta acá es la raíz, ¿no? Ladró, ladraste, ladrará, ladra. Ya este morfema que ves acá se llama morfema flexivo amalgama. Y es ese morfema el que me va a dar toda la información del verbo. Número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿Correcto? Entonces, no es igual decir ladró a decir ladran, ¿no? Si yo digo, lo voy a escribir por acá, mostradito, ladró, ladró. Mi raíz es hasta acá. Hasta acá, ¿no? Este sería el morfema amalgama. Ese morfema amalgama, al igual que el morfema amalgama an en la palabra ladran, también me da toda esta información. También me da toda esta información. Esa es la propiedad del morfema amalgama. Me da información de los accidentes gramaticales del verbo. Por ejemplo, ahí se puede. Si nosotros analizamos, ¿no?, la información del morfema amalgama an en la palabra ladran, ¿de qué número estamos hablando? ¿De qué se trata? ¿Plural o singular, chicos? Plural. Plural, ¿te das cuenta? Chicos, un momento voy a enchufarle al lacto que se me va a apagar. Listo. Persona. Tercera. Claro, tercera persona. Tiempo. Presente. Presente. Modo. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Indicativo. Claro, porque es una acción real, ¿no? Y aspecto, perfectivo o imperfectivo. Imperfectivo. Imperfectivo, perfectivo, ¿no? Porque es una acción que ya se culminó. Ah, no, imperfectivo, tienes razón, está dándose todavía. Ladra, ladra. Tienes razón. Entonces, con esta clase también ya nos damos cuenta que es necesario recordar otros puntos, ¿no? Otros puntos. Hemos tenido que de alguna manera hablar un poco del verbo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que vean cómo el morfema amalgama aporta información, ¿no? Por ejemplo, ahora vámonos a ladró. ¿Cuál es el número que puedo yo descifrar de este morfema O? Singular. Ya no es plural, ¿no es cierto? Persona. Tercera. Tercera. Tiempo. Pasado. Claro, ya no es presente. Pasado. Modo. Indicativo. Ajá. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Ahora, en el caso del morfema gramatical flexivo, este morfema va no solamente cambiar el significado, sino también puede tener la capacidad de convertir
o cambiar la categoría gramatical de algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, no es igual decir quíntuple a decir quintuplicar, ¿no? Entonces vemos que la raíz ¿no? Se le agrega un morfema que le cambia el significado, pero que además también le puede cambiar la categoría. En este caso de sustantivo, a ver. Y el morfema derivativo no necesariamente está al final. El morfema derivativo puede estar entre la raíz y el morfema flexivo simple, ¿no? Que sería este, ¿sí? Que me da información de género. Puede estar al final también, como en el caso de honradez, ¿no? Puede estar, como te digo, entre dos raíces, o puede estar al inicio también. ¿Ok? Entonces, estas son las clases de morfemas que tú tienes que analizar en algunas palabras dependiendo de la pregunta que te hagan en el examen. Ahora, acá lo que estamos viendo es simplemente más información de la que está en el esquema, ¿no? Ese esquema es completo, está todo, pero para que tengas claro, se está resaltando ahí el morfema flexivo simple, ¿sí? De género, que sería el A, de amiga, de niña. Se ha resaltado el morfema flexivo simple, que me da información de género masculino. Ya no es A, sería O, niño, amigo. Y también estamos viendo, sí, estamos mirando que hay palabras que tienen el morfema flexivo plural, ¿no? En el caso de tambores y en el caso de peces, que me está indicando varios, ¿correcto? Ahora el amalgama en pintaba, mira, hasta ahí la raíz, ¿no? Pintó, pintaste, pintará, pintaba. Y luego vemos también tenía, ¿no? Tengo, ¿no? Tengo, vas jugando, ¿sí? Para que puedas detectar la raíz. Y el resto, obviamente, en verbos se convertiría en el amalgama, que te dan información que ya hemos analizado. Ahora, estos morfemas derivativos, ¿no? Estos morfemas derivativos que incrementan realmente el repertorio léxico de la lengua española, sí, como te digo, pueden estar al final, al inicio, entre dos morfemas, y pueden haber también más de uno, no necesariamente uno. Pueden haber más de uno, mira, ¿ves? Submarino, mira. Acá tenemos el morfema lexical, que es este, ¿no es cierto? La raíz. Tenemos acá el derivativo, que por su posición se le llama prefijo. Mira, tenemos acá otro derivativo. Y acá tenemos, ¿cómo se llamaría ese? ¿Cómo se llamaría ese morfema en verdecito? ¿Cómo se llamaría, chicos? Submarino, este morfema, el que he pintado de verde. ¿Flexivo? Flexivo. ¿Y qué información me está dando? Género. De género. ¿Género qué? ¿Masculino o femenino? Masculino. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la dinámica que hay para la formación de las palabras. ¿Correcto? Bien, ahora, según la posición del morfema derivativo, este también tiene nombres específicos, ¿no? Si el morfema derivativo, ¿no? Si el morfema derivativo va antes, se llama prefijo. ¿Ves? Si va antes de la raíz. Decir lexema o morfema lexical o raíz es lo mismo. ¿Ves? Va antes, ¿no?
Pero si va después de la raíz, se llama sufijo. ¿Ok? Sufijo. Pero si se inserta, si se incrusta en la raíz, se llama infijo. La raíz es Víctor, ¿no? Pero hay una mirada ahora de diminutivo, ¿sí? Y digo Victitor. Ahí está el derivativo que indica diminutivo, osquitar, ¿sí? Incrusta a la raíz Oscar. Se llaman infijos. Ahora, a partir de estas características, también hay otra clasificación, ¿no? Muy aparte de la clasificación de los morfemas como tal, ¿sí? Tenemos también la otra clasificación que es acorde a que si la palabra puede variarse o no puede variarse, pero según la flexión, ¿no? Cuando yo hablo de flexión, me refiero a los morfemas flexivos. ¿Sí? A los morfemas flexivos. Entonces, según la flexión, hay palabras variables y hay palabras invariables. Hay que saber reconocer cuándo es una palabra variable y cuándo es una palabra invariable, según la flexión. Entonces, ¿qué me dicen? Que las variables admiten morfemas flexivos. ¿Cuáles son los morfemas flexivos, chicos? Los que indican género y número. Perfecto. Ya, ahí está. Ya te lo grabaste. Pero las palabras invariables no admiten morfemas flexivos. No admiten. No admiten. Ahora, para ayudarnos un poquito más, nos están diciendo, por si acaso, las palabras variables son sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos y algunos pronombres. Claro, es más fácil en un texto largo de pregunta chequear, ya sustantivo, adjetivo, determinante, ¿no? Verbo. Que de repente estar segmentando morfológicamente, porque una cosa es segmentar silábicamente y otra cosa es segmentar morfológicamente. Acá la segmentación es raíz, guioncito y así, ¿no? Entonces, también ya en esta semana 7 que me están diciendo, hey, repasa categorías gramaticales, porque ¿cómo quieres reconocer una palabra si no te acuerdas la información? Y no reconocer ese tipo de palabras te va a afectar a tus preguntas de morfología por temas de tiempo, ¿no? Bien, entonces podemos observar, por ejemplo, que ese sustantivo cocineros, ¿no? Mira, en cocineros, a ver, chicos, ¿cuál es el morfema lexical? Cocina. Claro. Ahí están las rayitas, ¿no? De la raíz. Este R, ¿qué sería? Gramatical. Ya, pero ¿qué tipo de gramatical? Porque recuerda que hay dos. Derivativo. Ajá, exactamente. Gramatical derivativo. Y este de acá, este O, Lexicales. lexicales, los dos, ¿no? Los dos. Sí. Entonces estamos viendo que en los sustantivos sí me aceptan gramaticales flexivos, en musculosos también, mira, en muchos, en trabajaron, el amalgama, ¿no es cierto?
amalgama en esas, en míos, tuyas, tienes. Facilito. Ahora, ¿hay palabras que no admiten morfemas gramaticales flexivos? Claro. ¿Cuáles son? Los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y algunos pronombres. Algunos. Porque estamos viendo que hay pronombres que, mira, se admiten, ¿no? Tú ya tienes. Pero hay pronombres que no admiten. Sí, por ejemplo, me, ti, sí, de así mismo, ¿no? De para ti, ¿no? De me lo comí, me lo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando veamos, analicemos la oración, chequeemos si se trata de un pronombre invariable, ¿no? O de repente es otra categoría, un artículo de repente que está dentro de los determinantes. Y bueno, tú ya creo que conoces los adverbios, preposiciones, conjunciones. Igual, si no lo conocieras, tranquilo, porque eso es un tema que se ve más adelante. ¿Ok? Muy bien. Hay otra clasificación. Acá esta clasificación es según la flexión. ¿Me acepta flexivo, sí o no? Me dice. Y la otra es según la cantidad de morfemas. Hay palabras que tienen solo un morfema, nada más. Son monomorfemáticas. Mono, uno. ¿Sí? También se les llama simples. Son justo los morfemas lexicales, pues los lexemas, ¿no? Túnel, lápiz, fácil, césped. Pero ya cuando la palabra presenta más de un morfema, aparte de la raíz, se les llama polimorfemáticas o también complejas. Y podemos ver en estas palabras que aparte de la raíz existen más morfemas. Por lo tanto, son morfemas, sí, polimorfemáticos. Clases, una clase de morfema llamado polimorfemático. Bien. Bueno, esta información te la están dando porque, claro, se cree conveniente que ya tienes que empezar a distinguir ese tipo de palabras. Entonces, leamos un poco la teoría en casa, busquemos un poco de información para que cuando tengamos la clase que corresponde a frase nominal, ya vayamos entendiendo en análisis cómo funcionan estas palabras, pero que es necesario además adelantarnos por esto, para chequear si es una variable o una invariable. Entonces, el nombre es el sustantivo. El pronombre es la palabra que reemplaza a. El adjetivo es la característica de un sustantivo. El determinante, su mismo nombre dice, determina, especifica al sustantivo. ¿Ok? El adjetivo califica realmente, ¿sí? Califica, porque te da muchas características. El verbo, tú ya sabes que es la acción, ¿sí? La palabra más importante del predicado. Las preposiciones, las conjunciones y los adverbios tienen en sí la función de relacionar, ¿no? Y el adverbio, además, tiende a hacer cambios o a modificar significados de algunos tipos de palabras, ¿no? Como por ejemplo el verbo, el adjetivo, el propio adverbio. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Son en estos procesos que tengas mucho cuidado, ¿sí? En los procesos de formación de palabras.
cómo darte cuenta cuando la palabra se ha creado por derivación, por parasíntesis, por composición, por adición simultánea. O sea, me refiero a que se le añadió el prefijo y el sufijo a la vez. Entonces, anda mirando un ratito esta lámina mientras yo voy a ir escribiendo unos ejemplos, ¿ya? Para que se entienda. Bien. Si te has dado cuenta, hay 3 procesos, hay más, pero en este momento estamos mirando 3 procesos que puede uno utilizar para crear una palabra o para formar una palabra o para entender cómo se han formado algunas palabras. Entonces, ya que conoces qué es un morfema derivativo, qué es un morfema flexivo, qué es un morfema lexical, ¿cómo reconoces que la palabra se ha realizado por el proceso de derivación? La vas a reconocer, ¿por qué? Porque tienes que ver que tenga la raíz, para empezar, la palabra tiene que tener la raíz,
toda palabra tiene una raíz, tiene que tener además morfema derivativo. ¿Sí? Puede tener 1, puede tener 2. Y a esto se le puede añadir adicionalmente morfemas flexivos. ¿Ok? Entonces, en la palabra, por ejemplo, desunidos, ¿no? Desunidos, acá dice desunidos, desunidos, y que se ha segmentado morfológicamente, de la segmentación nos damos cuenta que la raíz va a tener este morfo, ¿no? Y que se le ha añadido el derivativo des, se le ha añadido el derivativo id, y aparte los flexivos, aparte flexivos. Entonces, como vemos, esta fórmula derivativo lexema o derivativo lexema derivativo, ¿correcto? O tal vez lexema derivativo, sí, y repito, también puede ser que haya morfema flexivo, es una palabra que se ha creado por derivación. Si tú vieras que la palabra no tiene morfemas derivativos, sino que se han añadido dos morfemas lexicales, dos raíces, dos lexemas, se trata de una composición. Entonces, si te has dado cuenta, la palabra portalápices, ¿no? Porta, de portar, lápiz, de lápices, se han unido dos raíces, se le agregó morfema flexivo y formó una nueva palabra que es portalápices. Pero esta palabra es por el proceso de composición, a diferencia de la palabra, ¿no?, desunidos, que tenía otro tipo de formación, ¿no? Igual, puntapiés, ¿sí? Punta, un lexema, pie, otro lexema, y esa S sería el morfema flexivo que se le está añadiendo para que se vea que es un plural, ¿no? Pero mira este de acá, este se llama parasíntesis, ¿ok? El proceso parasíntesis puede ser de dos tipos, ¿ya? Puede ser composición más derivación o puede ser parasíntesis que ha atravesado por el proceso de prefijación y sufijación simultánea. O sea, que a la raíz se le añadió de manera paralela, de manera simultánea, el prefijo y el sufijo. Cuando es así, sí, que a la raíz se le añade de manera simultánea un prefijo y sufijo para que esa palabra funcione, se llama parasíntesis también. Pero repito, por adición simultánea de prefijo y sufijo. Pero si tú ves que la parasíntesis se dio porque se unieron dos lexemas, dos raíces, ¿sí? Se unen dos raíces y además de las raíces se une un derivativo, ya, eso se llama parasíntesis, ¿sí? Por composición más derivación. Entonces tú tienes que chequear esto para que luego tú puedas decir, ah, sí, es un parasíntesis. Sí, de repente no te van a decir qué tipo de parasíntesis es, simplemente te van a decir es parasintética, si es parasintética por este motivo, ¿no? Porque se han juntado dos lexemas más un morfema derivativo y también el morfema flexivo. Y la otra porque a la raíz se le añadieron de manera simultánea dos prefijos, perdón, dos derivativos, un prefijo y un sufijo. Entonces, la palabra malintencionados es una parasintética porque tenemos la raíz mal, la raíz intención, ¿sí? Tenemos el derivativo ad y en los flexivos os, parasintética. En la parasintética, entonces, vemos que hay dos tipos de proceso, ¿no? Tanto composición como derivación.
Pero mira, la palabra empequeñecidos, ¿sí? En la palabra empequeñecidos, vemos que a la raíz, que es pequeño, no, se le agregaron de manera simultánea dos morfemas. ¿Está? Derivativos, ¿no? Pero mucho cuidado que te vayas a confundir. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que se confunden por este detalle. Miren acá esa palabra de acá, ¿ya? He seleccionado la palabra deslealtad y la palabra endulzar. Ya. Chicos, ¿cuál de las dos palabras será parasintética? ¿O las dos son parasintéticas? ¿Las dos palabras son parasintéticas? ¿O cuál crees que es parasintética? ¿No tienes idea? La segunda. Las dos, Miss. Las dos. Pareciera que las dos, ¿no? Porque esto me invita a pensar de que las dos podrían ser parasintéticas, pero mira, te voy a decir por qué no son parasintéticas las dos. Mira qué pasa con la palabra deslealtad. La palabra deslealtad, ¿sí? La raíz es leal, ¿no? ¿No es cierto? Entonces yo estoy viendo dos derivativos, ¿no es cierto? Y como que cumple, ¿no? Cumple la parasíntesis B, esta de acá. Pareciera que fuera esta de acá. Esta de acá, ¿no? Pero no, no es una parasíntesis. No es una parasíntesis. ¿Por qué? Porque para que sea parasíntesis, sí, eh, la formación de la palabra no podría darse si no están obligatoriamente los dos derivativos a la vez. Y si yo separo esto, mira, leal, bueno, va a funcionar porque es raíz, pero también funciona desleal. Funciona desleal sin necesidad de que haya otro derivativo al final. Y además funciona lealtad sin necesidad que haya un derivativo al inicio. Por eso se descarta. La única manera de que sea una parasíntesis de adición simultánea de prefijo y sufijo es que necesiten los dos para que se entienda. Si yo la palabra endulzar, ¿sí? La empiezo a seccionar, endul no significa nada y dulzar tampoco. La única manera de que esta palabra funcione y tenga significado es que esté, ¿no es cierto?, tanto el prefijo en, ¿ok?, como el sufijo ar. Entonces, sí es una palabra parasintética porque necesita esa acción simultánea para que se pueda entender. Pero eso no pasa acá. Por lo tanto, esta de acá, deslealtad, simplemente es una derivación. Nada más. ¿Ok? Eso quería que tengan en cuenta porque a veces hay confusión con esta construcción. Ahora, también tenemos otros procesos de formación de palabras que sería la siglación, la acronimia, el acortamiento y las abreviaturas incluso.
No confundamos sigla con acronimia, ¿ya? La sigla, bueno, para empezar, la acronimia también es un tipo de sigla, pero tiene sus características. La sigla como tal, ¿ok? Se ha formado por las letras iniciales de la denominación compleja. ¿Ves? Por ejemplo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? UNMSM. Se ha cogido la primera letra de cada palabra de toda la denominación compleja. Además, van en mayúscula porque se refieren a nombres de instituciones. ¿Ok? Además, se leen por separado. PNI. Todas esas características que he mencionado hacen que yo diga, ah, ya, se trata de una sigla. Pero ¿cuándo es que yo ya diré, no, no es una sigla, es un acrónimo? Voy a ya desistir del término sigla cuando esta se pronuncie como una palabra. UNESCO, CEDAPAL, ONNI. Se pronuncie como una palabra. Ah, ya, eso me indica que es un acrónimo. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia hay entre un acrónimo aparte de esto, ¿no? ¿Qué otra diferencia hay? Que en los acrónimos suelen no tomar necesariamente la letra inicial, ¿no? De las palabras de la denominación compleja, sino que pueden tomar incluso sílabas, ¿no es cierto? Vocales con la que inician otras palabras que se encuentran dentro de esta denominación. Además de esto, que si es o alude a un nombre propio, la primera letra va a estar en mayúscula y el resto va a ser en minúscula, ¿no? Y si es simplemente que hace referencia a un nombre común, como en el caso de OVNI, objeto volador no identificado, ahí tendría que ser en minúsculas, ¿no? Salvo que inicie texto y por esa regla yo lo tendría que colocar en mayúsculas. Entonces, es básicamente estas las características que hay que tener en cuenta para ver la diferencia, ¿no? ¿Cuándo se da la acronimia también? Cuando son denominaciones complejas muy largas, ¿no? Y simplemente se ha hecho una creación nueva tomando, repito, las sílabas, vocales, letras iniciales y se leen en su conjunto, no por separado. Ahora, el acortamiento, su mismo nombre lo dice. Tengo una palabra, por ejemplo, motocicleta, no la quiero decir ya completa, y digo moto. Ha habido también ahí una creación de palabra en base a que he reducido la original. Y se convierte en una palabra, ¿no? ¿Ves? Bicicleta, ¿no? Bici. Ahora, las abreviaturas, sí, también he pasado por un proceso ¿no? de reducción de la palabra original y hay que tener en cuenta ciertas normas, ¿no? Para empezar, terminan en punto. Ahora, si se trata de un tratamiento, o sea, me refiero señor, señorita, licenciado, deberá estar en mayúscula, ¿ok? Si se trata de cualquier otra inicial que no sea un tratamiento, la colocaré en minúscula. Si se trata de la inicial de una denominación que tiene dos palabras, por ejemplo, servicios higiénicos, ¿no? Colocaré SS.HH, así como Estados Unidos, ¿no? EEU. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de reconocer estos tipos de palabras. Bien, y está la teoría. Ahora sí nos vamos a dar las claves de la separata.
Muy bien. Vamos con la pregunta 1. Dice así. Los componentes de la gramática de la lengua española son 4. Fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, los cuales son estudiados respectivamente por las disciplinas fonología, morfología, sintaxis y semántica. Según ello, selecciona la alternativa en la que el enunciado corresponde al estudio de la morfología. Muy bien, tenemos 5 alternativas que dice relaciona los fonemas y su variación alofónica, estudia los significados de los signos lingüísticos, describe y explica la estructura de las oraciones, aborda la estructura y la formación de las palabras y se ocupa de la estructura del léxico de la lengua. Entonces, relaciona los fonemas y su variación alofónica, fonología, ¿no? Estudia los significados de los signos lingüísticos, semántica. Describe y explica la estructura de las oraciones, sintaxis. Aborda la estructura y formación de las palabras, morfología. Y se ocupa de la estructura del léxico de la lengua, semántica. Entonces, es la D la que corresponde. 2. En la estructura interna, las palabras pueden tener uno o varios morfemas, es decir, pueden ser monomorfemáticas, ¿sí? Como pez, papel, azul y paz, o polimorfemáticas como amigos, perritos, dulcísimo y ojazos, de acuerdo con lo mencionado en el enunciado. Ahí viene el enunciado acá, ¿no? Es el enunciado. Acá. Mientras esos gatos blancos comieron poco ayer, esos perros negros comen mucho hoy. Entonces, si me están preguntando que busque la cantidad de palabras monomorfemáticas, significa que tengo que hallar esas palabras que tienen solo un morfema, ¿no es cierto? Voy a copiarles la teoría para que puedan contrastar la información. Está la teoría. Para un poquito. Vamos a bajar esta pregunta. Ahora sí. ¿Ves? Entonces recuerden que la teoría que te dijo que existían 2 tipos, ¿sí? De palabras según la cantidad de morfemas. Y según la cantidad de morfemas, cuando hablamos de monomorfemática, se trata de un solo morfema. Ok, entonces ese único morfema tiene que ser pues la raíz, porque una palabra que tiene un morfema está compuesto solamente por la raíz. Y la diferencia de polimorfemáticas es que tienen varios morfemas aparte de la raíz. Entonces, si analizamos, ¿no? Si observamos, tenemos dentro de esta oración la palabra mientras, ¿sí? Que tiene un morfema. Tenemos también poco, adverbio, un morfema. Tenemos también el ayer, el adverbio ayer, un morfema, ¿correcto? Tenemos también mucho. En esta oración, esta palabra no hay que confundirla, porque se ve claramente que se trata, ¿no?, de un adverbio de cantidad, y acá tenemos a hoy. Si te has dado cuenta, estas palabras monomorfemáticas también son palabras invariables, ¿sí? No admiten flexivos, ¿no? La respuesta por eso es C. 6. Perdón, 5. Luego acá nos están hablando de las palabras, ¿sí?, invariables. ¿Correcto? ¿Qué nos dicen?
Las palabras son clasificadas en variables e invariables. Las primeras admiten morfemas flexivos, las segundas no. Según esta aseveración, el enunciado. Aquí es el enunciado que vas a analizar. Había muchos libros en aquella casa, tantos que nadie pudo contarlos porque todos los días aparecían nuevos ejemplares que se alojaban en los anaqueles sin que supieran quién los traía ni dónde estarían. ¿Qué me están preguntando acá? Acá me están preguntando que se contabilice el número de palabras invariables. Entonces, según la teoría, tenemos como palabras invariables a las preposiciones, a las conjunciones. Tenemos también a los adverbios y a algunos pronombres. ¿Correcto? Vamos a bajar esto para tener también con teoría. Entonces, esta es la información que tienes que tener en cuenta para el desarrollo de esa pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas palabras que no me aceptan morfemas flexivos tengo? Ya, tengo las siguientes, ¿no? Había muchos libros en, ¿sí? Aquella casa, tantos que nadie pudo contarlos porque todos los días aparecían nuevos ejemplares que se alojaban en los anaqueles sin que supieran quién los traía ni dónde estarían. Entonces, si nos damos cuenta, estas palabras corresponden a preposición, a relativo, a adverbio, a conjunción, a relativo, a pronombre. Recuerden que hay algunos pronombres que no admiten. A preposición, a relativo, a adverbio, a pronombre también relativo. Y son los motivos, las razones por las cuales se convierten en palabras invariables. Además, uno puede decir, no, había muchos libros en, no se puede, no, tantos que es, nadie es, no se puede, porque es, no. En este caso, ese por qué no admite. Es diferente si yo dijera los porqués. Si yo dijera los porqués, ahí la palabra porqués ya no es una conjunción, ahí sería un sustantivo, ¿no? Entonces, hay que analizar la función que cumple esa palabra en la oración, porque puede ser que en la oración esa palabra tenga otra función. Miren, por ejemplo, acá tenemos voy a inventarme una nueva oración para tener cuidado un poco con esa confusión que se puede dar, ¿no? Es diferente decir ayer mucho a decir muchos llegamos tarde. Acá es una palabra invariable porque es un adverbio. No puedes decir ayer comí muchos, no hay forma. Pero acá sí yo puedo darme ese lujo de flexionar porque esta palabra ya no hace de adverbio, está haciendo de pronombre. Entonces, esta es una invariable porque no me permite flexionar, pero esta sí es una variable porque sí me permite flexionar. Entonces, ese detalle quiero que tengas en cuenta al momento de analizar si se trata de una palabra variable o invariable.
Bien, vamos a la siguiente pregunta. Profesora, Sí, las palabras invariables siempre se clasifican como monomorfemáticas. date cuenta que en este caso son también invariables las monomorfemáticas, ¿no? Porque tienen solamente un solo lexema. ¿Ok? Sí. Pregunta. Mientras es una conjunción, disculpe. O Mientras depende del es un contexto. adverbio. Es un adverbio de tiempo. Ah, ya, gracias. Ujú. Cuando quieran identificar el significado, tienen que verlo de manera integral, ¿no? ¿Qué carga semántica tiene esta palabra en toda esa oración? ¿Ya? No lo analicen individualmente, porque la sintaxis implica relacionarla con todas las palabras para nosotros poder saber exactamente qué significa. Bien. En la pregunta 4, ¿qué me dicen? A ver, en la pregunta 4 me dicen, el morfema gramatical flexivo se clasifica en simple y en amalgama, sí, lo hemos visto. El flexivo simple indica género y número, claro, en los sustantivos, en los adjetivos, determinantes y algunos pronombres. Claro que justo son las palabras, ¿no? Que pueden ser flexionadas, ¿no es cierto? Ahora, también en la introducción de esta pregunta me están diciendo que, por otro lado, el flexivo amalgama señala número, persona, tiempo, modo y aspecto en el verbo. Claro, porque los flexivos amalgama son o se encuentran en los verbos conjugados, ¿no? De acuerdo con esta afirmación, seleccione la alternativa en la que se presentan las dos clases de morfemas flexivos. Entonces, por algo fue esa introducción, porque me están diciendo que busque el morfema gramatical flexivo, simple y también el amalgama. ¿No es cierto? Que en la alternativa estén estos dos tipos o estas dos clases de morfema flexivos. Este y este. Entonces, si nosotros observamos la alternativa o la proposición 1 que dice, Luis usará estos dos pinceles. Claro, tenemos acá la palabra usará, que vendría a ser el verbo, ¿sí? Y luego en la proposición 3 dicen, anoche vimos esta película, otro verbo, ¿no es cierto? Pero me están pidiendo que no solamente haya amalgama, sino también simple. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? También estamos viendo estos, voy a ponerlo de otro color. Están estos pinceles también. Esta y película. Entonces, ¿qué hemos observado? Que hay morfemas flexivos simples, ¿no? Miren este. Este también. Acá hay dos también. Miss, ¿Luis no se puede clasificar como flexivo? ¿Sí? Y también tenemos los morfemas amalgama, ¿no? Que serían estos. Está acá. La pregunta que me dice, ¿no? Selecciona la alternativa en la que se presentan las dos clases de morfema flexivo. Las dos clases. ¿Qué me dices? ¿Alguien me habló?
Ah, si es que Luis se puede clasificar o no. Luis es un morfema lexical, ¿no? Es una raíz. No hay ahí flexión. No se trata de decir Luis o Luis. ¿Ok? De repente, ¿no? No sé, en un caso de los Luises, pero no es el contexto, ¿no? ¿Ok? Entonces, es la alternativa de la que indica que tanto en la proposición 1 como en la proposición 3, sí estamos viendo estas dos clases de morfema flexivo. ¿Ok? Vamos con la 5. Bien, acá están hablando también de los morfemas gramaticales flexivos y derivativos. Entonces, están diciendo que se determine la cantidad de palabras que presentan morfemas derivativos. Vamos a sombrear el enunciado. El guitarrista compró un sacacorchos, un florero y un cenicero metálico en una nueva tienda comercial de Lince. Bien. Y me dicen que cuente, ¿no? Las palabras que tienen morfemas derivativos. ¿Ok? Derivativos. Esto de acá. Cantidad. Bien, entonces si nosotros vamos leyendo los morfemas lexicales que han recibido morfemas derivativos, sería, ¿no? El guitarrista, guitarra, ¿no? Guitarra, ¿acá? ¿Sí? Compró un sacacorchos, derivación, derivativos, derivación, florero, flor, ¿no? Cenicero, ceniza, metálico, metal, ¿no? En una nueva tienda comercial, comercio. Entonces, son palabras que tienen morfemas derivativos, puesto que son también a partir del proceso de derivación. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5 palabras. Luego dice en las 6, los alomorfos son las variantes de concretización o realización de un morfema. Entonces, habíamos explicado que los alomorfos son los morfemas, es el mismo morfema o es un morfema representado con diferentes formas, ¿no es cierto? Sí, en este caso tenemos, mira, el alomorfo S y ES, que expresan ambos son morfemas del plural, pero tienen diferentes formas. Entonces te están preguntando que marques la opción, o te están diciendo que marques la opción que incluye los enunciados en donde se ve alomorfos. ¿Ok? Vamos a bajarlo. A ver la solución completa. Bien, entonces mira, se está observando en la primera. Mis amigos compraron estas casacas. No, no hay nada ahí, ¿no?
Esa gatita perseguía un pajarillo. Acá se ve claramente morfemas de diminutivo, pues, ¿no? Acá en el it, gato. Esto de acá, ¿no? Y acá, pájaro, pajarillo. Tuve que agregar estos dos morfemas para darle ahora el significado de diminutivo. Y como estas dos formas significan lo mismo, son alomorfos. Y me están diciendo, ¿no? Que se marque la opción que incluya alomorfos. Entonces acá ya hemos visto alomorfos que representan al morfema diminutivo. Y luego David Estrujillano, Ernesto Espiurano, y dice, luego escribiré las palabras indócil e ilegal. Ya, mira acá, de negación, ¿no? In e i. Morfema de negación. ¿Ok? Entonces, me quedo con la cuarta y me quedo con la segunda. Porque se ve claramente los alomorfos ahí. Para que haya alomorfos tienen que verse las dos formas diferentes y que signifiquen, ¿sí? O que tengan o hagan alusión al mismo morfema. Vámonos con la pregunta 7. Bien, la pregunta 7 que dice, los morfemas gramaticales son de dos clases, puede ser flexivo y derivativo, los flexivos pueden ser simples o amalgamas, y según ello, analicemos este enunciado. Ok, ¿qué enunciado quiere que analicemos? Mis primos coleccionan gorros azules y monederos negros. Me están pidiendo seleccionar la alternativa que incluye enunciados correctos, dice. A ver, está interesante esta pregunta. Enunciados correctos. Ok, quiere decir que tenemos que corregir un poco la coherencia, ¿no? O, no, teoría. Dice, a ver. No, es análisis de la oración. Dice, todos los morfemas gramaticales son flexivos. A ver, mis primos coleccionan gorros azules. No, ya no todos son flexivos porque ese I no es flexivo, ¿no? Ese I no es flexivo. ¿No es cierto? Entonces, no todos son flexivos. Vámonos ahora a la preposición 2. Hay solo un morfema gramatical derivativo. Hay solo un morfema gramatical derivativo. A ver. Flexivo, flexivo. Gorros azules, monederos negros. Ya, coleccionan, ¿no? De coleccionar. Coleccionar, coleccionar. Gramatical derivativo. Ajá, monedero, ¿no? Monedero. Está el R, mira. ¿Sí? Ya, entonces sí, hay solo uno, ¿por qué no? Estos de acá, no. Amalgama, amalgama, flexivo, flexivo, flexivo. Acá tengo un derivativo, eso está correcto. Todos los morfemas flexivos son simples. No, porque ya habíamos visto algún verbo, ¿no? Sí, este de acá tiene amalgama, entonces es un flexivo que no es simple. Entonces, está descartada. Y hay un morfema gramatical flexivo amalgama, sí, justo este. Entonces, por eso la respuesta es 2. 2, perdón, 2 y 4. Vamos con la pregunta 8. Las palabras polimorfemáticas, ok, varios morfemas,
también llamadas complejas, contienen más de un morfema en su estructura. Y además colocan un ejemplo, están diciendo, ¿no? Como en la palabra semicirculares. De acuerdo con la afirmación, marque la opción donde se presenta adecuada segmentación. Ah, ya, acá simplemente hay que chequear si se ha dividido bien los morfemas, ¿no? Y para eso hay que cuidar que no se haya afectado la raíz, que se haya separado bien el morfema flexivo del gramatical, ¿ok? Que puede estar un prefijo, que puede estar un sufijo, que puede estar un infijo. Entonces, acá me están dando como respuesta la D. Vamos a ver, ¿sí? Porque la D sería la respuesta y por qué no las otras. Entonces, hay que chequear cuál fue el error al momento de segmentar, por ejemplo, viajaré, ¿no? Viajaré, ya, está correcto, con mis hermanos. Ah, acá. Ah, es que esto no se debió flexionar porque esto es una invariable, es un adverbio. No era flexionable. Este O no es morfema flexivo, es parte de toda la raíz. Luego en la B, ¿qué dice? A ver, esas, ya acá mira, no han separado el simple que indica género con el simple que indica número, ¿no? Gatas está bien, maullan también, han separado bien el amalgama. Este era el error, ¿no? Los flexivos no los separaron, ¿no? Luego en la C, estos, acá también igual, ¿no? Mira, no han separado el flexivo de género con el morfema lexical. Sí, pantalón es, ajá, se casa separar. Son muy anchos. Acá tampoco separaron, mira. El lexical con el flexivo simple. Luego en la E, su tío, ya acá nos separaron el flexivo simple que indica género. Porque puede ser tío, puede ser tía. O dará bien aquellos, tampoco separaron el flexivo simple de la raíz. Y acá, árboles, ya todo bien. Y bueno, acá está bien, bien segmentado, ¿no? Muchos, porque puede ser muchas. Jóvenes, acá vemos morfema flexivo, sí, simple de plural. Estarán en la amalgama. Aquí no se flexiona porque es adverbio. Por eso es que la respuesta es D. Pregunta 9. La derivación es un procedimiento morfológico que agrega prefijos, infijos o sufijos. Puede cambiar la categoría de la base e incrementar el léxico de la lengua. Según ello, selecciona la alternativa en la que hay solo palabras derivadas. Entonces, acá ya entramos a lo que es procesos de formación de palabras. Si es una palabra derivada, es porque ha pasado por el proceso de derivación. ¿No es cierto? Vamos a pegar acá la teoría para recordar nuevamente. ¿Qué está, no? Ay, ¿qué pasó? ¿Listo?
No quiere pegar esto. ¿Dónde quedamos? Ya. Entonces, recordemos, ¿no? Que para que haya un proceso de derivación, tiene que verse el lexema con morfemas derivativos afijados, que pueden ser prefijos antes o pueden ser sufijos después. Incluso pueden ser infijos, como lo habíamos visto también en la teoría. Entonces, tenemos ¿qué dice? Verdinegro, peligroso y galletas. Me están diciendo que solamente tiene que haber palabras derivadas nada más, ¿no? Ya cuando veo verdinegro, ya estoy viendo una composición ahí. Dos lexemas. Entonces, esto ya me dice que la respuesta no puede ser la A. Igual acá, agridulce, ¿no? Ya esto yo descarto, porque tienen que ser todas derivadas. Portalibros me hizo descartar, ¿no? Y acá, hilo rompeolas. Todas estas hicieron que yo las descarte y me quedé con la C, y en la C tengo jubiloso, júbilo, ¿no? Jubiloso, jubilación. Acá, nacional, acá, ¿no? Dulcísimo, esto de acá. Hasta ahí sin... Todas son derivadas. Raíz y el derivativo. Y recuerden que también pueden añadirse flexivos, si te permiten una derivación, añadir flexivos. Bien, vamos ahora con la pregunta 10. Acá ahora nos hablan de parasíntesis. Vamos a pegar nuevamente la información que corresponde a parasíntesis. Bien, entonces, ahí. La pregunta dice, la parasíntesis es el proceso de formación de palabras en el que se combinan la composición y la derivación. Nos colocan un ejemplo, ¿no? Están colocando un ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo ropavejero trata de este primer caso, ¿no? Composición, porque tengo dos lexemas, que sería ropa y viejo, y luego tengo mi derivación, que sería y este es el flexivo que puede aceptar, ¿no? Luego dice, o se aplica la prefijación y sufijación de manera simultánea sobre el lexema, ¿no? Entonces, acá tenemos otro ejemplo, que sería la palabra encadenar, ¿no? Y este hace alusión al segundo caso, que sería este de acá. Teniendo en cuenta lo que ya les expliqué, que la prefijación y la sufijación son obligatorias. Entonces, de acuerdo con esta afirmación, seleccione la alternativa en la que hay palabras formadas mediante este proceso. Desde el momento que me colocan como introducción la parasíntesis, sé entonces que la pregunta viene de ese tema, ¿no? Entonces, vamos a chequear si alternativas en la que hay palabras formadas por el proceso de parasíntesis. Vamos a mirar qué palabras tengo acá. El hermano menor de Guillermo, quinceañero, mira acá tengo una parasintética.
Luego dice, el tío de Leonardo jugaba como centrocampista. No, esta es una composición. Van a ensacar las papas para venderlas. Esa es derivativa. Para venderlas mañana. Los campesinos van a encajonar las manzanas. Realizaré el entornillado y el encadenamiento. Ya, entornillado, ¿no? Mira, tornillo, ¿sí? Tengo acá en y tengo acá ado y encadenamiento, cadena. Ajá. Bien. Me dicen plural, palabras. Entonces me voy a quedar con esta porque acá estoy viendo yo más de una parasintética. ¿Sí? Más de una parasintética del caso B. ¿Ok? Entornillado. Yo no puedo decir, a ver, entornillado, encadena, cadenamiento. Perfecto. Cumple entonces el requisito, ¿no? Cumple el requisito de un ratito, ajá, tornillado. Ya, perfecto. Esa es mi respuesta. La respuesta sería en A. En la pregunta 11, las palabras son formadas mediante los procesos de derivación, composición, parasíntesis, acronimia y acortamiento. Ahora quiere que marquemos o relacionemos adecuadamente, ¿ya? Vamos a relacionar la columna de palabras con sus respectivos procesos. Entonces, la relación sería la siguiente, ¿no? Dulzura de dulce, ¿no? Dulzura y sabrosísimo. Ya, ahí se está tratando de una derivación. Camposanto, matamoscas. Es fácil reconocer las composiciones, ¿no? Porque vemos claramente los lexemas, ¿no es cierto? Posición. Luego, Mercosur, informática. Nos dimos cuenta rápidamente también que se trata de acronimia, ¿no? ¿Sí? Se leen como una sola palabra. Si es nombre propio con mayúscula, ¿no? Si es nombre común en minúscula. Entonces acá se trata de una acronimia. Y luego tenemos también para síntesis, ¿no? Piedra. Africana o África. Y acá se trata de parasíntesis. Entonces, según esto, la respuesta sería 1 dedo, ¿no es cierto? Acá se bajó. Acá, 1 dedo. Sería 2 Ana. Ajá. Sería 3 beso y 4 casa. Dedito. Acá está. Dedito y acá también está. Y la última pregunta que nos queda sería, las palabras de la lengua española se forman mediante los procesos de composición, parasíntesis, derivación, etc. Y ahora quiere que se elija la opción que representa palabras formadas por composición. ¿Sí? 2 lexemas, más de un lexema juntos. Entonces, ¿cuáles son esas palabras formadas por composición? Acá no hay. 7 mesino, acá hay
Acá hay parasíntesis, ¿no? Hermosísimo. Derivación. Trae el portavasos, por ejemplo, mira. Para colocarlo en el comedor. Comedor. A ver, Gabriel compró un sacagrapas y mi hermano mayor usará un sobre todo. Bien, entonces, acá me está diciendo que son de las palabras formadas por composición, y derivación respectivamente. No había tenido en cuenta esto y estaba preocupándome. Derivación comedor, pues, ¿no? Comida. Acá está. Sí. Y además otro más. Por eso es que la respuesta es C. Bien, chicos. Además, en tu propia práctica también tienes teoría que te va a ayudar a recordar lo visto en el PPT. Ejemplos, mira ejemplos de cómo se han formado algunas palabras. Bien, ¿alguna pregunta de algo que no hayas entendido? Miss, 7 mesino sería para síntesis, ¿verdad? 7 mesino, a ver, 7. Claro, porque tenemos 2 lexemas y una derivación. Ay, ya, gracias, Miss. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, igual si no han tenido la clase de lenguaje aún, bien pueden reforzar esta resolución en sus propias clases, ¿no? Cualquier cosa, durante la semana hay diferentes horarios de consultas académicas, entonces pueden también volver a entrar a un horario de consultas académicas desde la óptica de otro maestro, ¿no? Para que sigan reforzando la teoría. Igual cualquier otra duda pueden escribirlo por el chat o preguntar. Muy bien, chicos, yo estoy por acá esperando, ¿ya? Hasta las 8 de la noche. Gracias por la atención.